es algo que le debía a Josep, porque el año pasado él venía a dar una conferencia, pero fui yo el que lo embauqué y hice que hiciera de Cicerón para hacerle a nuestra querida... Uy, que se me ha ido el nombre. Próspera Muñoz, fíjate. A nuestra querida Próspera Muñoz ese homenaje que le hicimos el año pasado, y él se quedó sin dar una conferencia. Y este año yo creía que era necesario, muy importante, que él estuviera por dos razones. Primero, porque seguramente, y sin seguro, es quien más sabe en España del fenómeno OVNI. Y segundo, porque como todos sabéis, los que siguen las redes sociales, las televisiones, se está moviendo algo, no sabemos qué, pero ya incluso los Estados Unidos reconocen que hay objetos que ellos no saben de dónde vienen ni lo que son. Bueno, pues si alguien en España os puede hablar de todo eso, este señor, Josep Guijarro, ya lo conocéis porque está en La Rosa de los Vientos, está en el Colegio Invisible, lleva la web también, Espacio Misterio, tiene un montón de libros, por ahí tenéis algunos, y bueno, si es que no tengo que presentaros. También puedo decir que ya es oficial, puedo decirlo, que próximamente los vais a ver, el Colegio Invisible en Mega, porque no van a dejar la radio, pero también van a pasar a televisión. Así que muy pronto vais a tener más noticias. Josep, todo tuyo. Sí. Muy buenos días. Gracias, Antonio. Gracias al comité organizador, al Ayuntamiento de Murcia y, por supuesto, a quienes son benefactores de este congreso, de esta iniciativa que es la Ambulancia del Deseo, por esta iniciativa que espero consiga los fondos necesarios para llevar a cabo todos sus proyectos. Parto de una pregunta que supongo todos ustedes se han hecho alguna vez. Hablamos de ovnis. Ahora ya no son ovnis, perdón, ahora son UAP, fenómenos anómalos no identificados. Por lo tanto, si los de antes, los que estudiaban UFOs eran ufólogos, los que estudian los UAP son guapos, como yo. Bueno, era una pequeña observación, porque esta pregunta, que yo creo que atenaza al ser humano desde que tiene razón, que es mirar a las estrellas y preguntarse si están solos, si estamos solos, pues creo que tiene una respuesta simplemente mirando esto. Esta es una de las fotografías, la primera fotografía en alta resolución que consiguió el telescopio espacial James Webb. Millones y millones de estrellas, miles y miles de galaxias. La noticia es que no estamos solos. Eso lo saben y lo admiten los científicos. Lo que no admiten es que, gracias a esas distancias siderales, a esas enormes distancias interplanetarias, sea fácil desplazarse de un lugar al otro del universo. La estrella más cercana está a 4,3 años luz. Ustedes saben, cuentan 1, 2, cada segundo. La velocidad de la luz recorre cerca, por redondear, de 300.000 kilómetros por segundo. El Sol, uno de sus rayos, cuando sale de su superficie, nos ilumina 8 minutos más tarde. Es decir, 8 segundos, perdón, más tarde. Es decir, las distancias son enormes. Minutos, ¿verdad? Gracias. 8 minutos. Las distancias son enormes y esto hace que si todos los objetos no identificados que se ven en el mundo fueran seres de otros planetas, pues una de dos, o somos el zoológico cósmico y todo el mundo viene a vernos por alguna razón que se nos escapa, o tienen que haber forzosamente otras explicaciones. Pero yo mantengo que no estamos solos y que además lo saben. Mirad, este es el telescopio James Webb, que reconocen los científicos ha marcado el principio de una nueva era. Porque no solo es su capacidad óptica de proporcionarnos imágenes muy lejanas del universo y que por lo tanto nos
favorece el estudio de esos lugares tan lejanos, sino que además tiene una serie de dispositivos capaces de detección de biofirmas y tecnofirmas. Ahora entraremos en saber qué es esto. Y este aparato ha sido tan costoso que han participado en él varias naciones, un coste cercano a 10.000 millones de euros, 10.000 millones, ¿quién los pillara, verdad? Que lo que hacen las naciones es repartirse el tiempo del James Webb. Y ha querido el destino que mientras los británicos estuvieran explorando con el James Webb, saltara una noticia. La primera, en filtrar que hay un descubrimiento en ciernes, es esta astrónoma que se llama Maggie Aderin Pocock, del Departamento de Astronomía del University College, quien durante el fin de año, el programa de fin de año de la BBC, pues el presentador le preguntó: oye, ¿hay alguna noticia relevante que creas que puedas poner encima de la mesa? Y ella dijo: creo que vamos a descubrir vida extraterrestre para 2024, este año. Entonces, lo típico de los presentadores, tanto los norteamericanos como los británicos tienen ese sentido del humor, y le suelta algo así como: ¿puedes añadir algo más, así en plan jocoso? Y ella dijo: sí, efectivamente, definitivamente hay extraterrestres ahí fuera. Bueno, ahí quedó esa noticia que 2 semanas más tarde, vamos a decir en un segundo acto, esta otra astrofísica británica, Becky Smethurst, a través de un canal de YouTube que ella tiene, dijo: creo que vamos a obtener un artículo que afirma tener pruebas sólidas de una biofirma en la atmósfera de un exoplaneta muy pronto. Digamos que está en mi cartón para bingo para este 2024. 2 astrónomas británicas deslizando que va a haber un anuncio este año. Y como no hay 2 sin 3, este astronauta británico, en una entrevista que se emitió en la CNBC, Tim Peake, dijo: potencialmente es posible que el telescopio James Webb ya haya encontrado vida extraterrestre, solo que no queremos publicar ni confirmar esos resultados hasta que estén completamente seguros. Pero encontramos un planeta que parece estar emitiendo fuertes señales de vida biológica. Vuelvo a la pregunta del principio. Si lo saben, ¿por qué no nos lo dicen? Si estamos en la sociedad de la información, ¿creen ustedes que no estamos preparados para que nos digan: ¿hay vida ahí fuera? ¿Que sería esto el apocalipsis, la guerra zombie, que nos vamos a pelear los unos con los otros? Vamos a ver, vayamos por partes. Cuando hablamos de biofirmas y de tecnofirmas, hay que hacer referencia a qué esconden estos 2 términos. Cuando hablamos de biofirmas, lo que buscan son, por ejemplo, las sombras de los árboles, un resultado bioquímico que arroje un determinado color en el espectro, porque claro, cuando hablamos de fotografías de planetas, por mucha definición que nos dé el James Webb, están analizando 2 píxeles dentro de una amalgama de 1024. 2 píxeles. Esos 2 píxeles encierran la clave de lo que se quiere encontrar. Entonces, pueden haber destellos de color porque está equipado con espectrografía que facilita saber la composición de las atmósferas de esos planetas, o incluso detectar la sombra de un determinado árbol en 2 píxeles. Esto me parece absolutamente asombroso. Y otra de las cosas que buscan son tecnofirmas, es decir, cuando la luminosidad que traslada una estrella hasta nuestro mundo, que por lo tanto tarda
millones de años. Yo siempre digo que cuando estamos viendo el firmamento estamos haciendo un viaje al pasado. Estamos viendo la salida de esa luz de las estrellas hace millones de años. Igual ya ni siquiera están ahí, igual han desaparecido. Pero como van a tardar, yo qué sé, por decir, las Pléyades, que están a 440 años luz de la Tierra, pues el día que se apaguen las Pléyades tardaremos 440 años en ver que han desaparecido, pero ya no están. Es como si estuviéramos viendo una foto del pasado. Pues en las tecnofirmas se busca estructuras o megaestructuras que quieran aprovechar la luz, la energía de su estrella, como pueden ser las esferas de Dyson. Hay un científico que se dio cuenta que en el espectro infrarrojo de las imágenes se podía rastrear ciertas radiofrecuencias que podían estar arrojando resultados de la ocultación parcial del brillo de la estrella debido a que por delante podría existir algún tipo de estructura que hiciera aprovechar esa energía de la estrella con fines tanto industriales como de exploración espacial. Y son esas estructuras las que buscan también en el espacio. ¿Qué candidato, por tanto, es el que ha encontrado James Webb? Sabemos por filtraciones, en La Rosa de los Vientos estuvimos entrevistando a una de las responsables de National Geographic que está detrás del posible anuncio a fin de año de esto que les estoy hablando, que se trata del K2-18b, esos nombres poéticos que ponen los científicos y que básicamente significa Kepler, el segundo de Kepler, y la 18 y el B, ahora mismo no me acuerdo qué significaban, ¿no? Este es un exoplaneta, llamamos exoplanetas a aquellos que no están en nuestro sistema solar, que están fuera de nuestro sistema solar, que estaría situado a 120 años luz de la Tierra, por lo tanto, ojo, no es cojo la maleta y me voy el fin de semana, sino que estamos hablando de una distancia muy importante. Y que además es un sistema que lo que ha detectado es como el plancton de los océanos. Hay una molécula, el sulfuro de dimetilo, que emite una particular longitud de onda y es esa particular longitud de onda la que habría detectado el James Webb. Por lo tanto, 2024 seguramente tengamos el anuncio de que no estamos solos. Lo que tampoco sabemos es si estamos solos porque hay otras bacterias, hay otras formas de vida o hay vida inteligente, como ya algunos científicos empiezan a mantener. Pero, sin embargo, no nos dicen nada. Nos siguen tratando como si fuéramos niños, como si no estuviéramos preparados. Se diría que hay una especie de cortina de silencio, una cortina de silencio que ha llegado a las esferas políticas. Porque, paradójicamente, desde el año 1947, en la Tierra, no hace falta mirar al espacio, venimos registrando la presencia de objetos, de luces, de fenómenos que desconciertan a propios extraños. El Pentágono reconoció en 2022 la existencia de esos fenómenos, aunque se niega a admitir que la procedencia no es de este mundo. Pero basta hacer un breve ejercicio. Verán, si yo les hablo de este de aquí es el SR-71 Black Bear. Es el avión más rápido que ha fabricado el ser humano. Un avión de tecnología supersónica que es capaz de alcanzar los 2.100 millas por hora. Y sin embargo, estos objetos son capaces de superar hasta en 60 veces la velocidad del SR-71 Black Bear. Y esto lo sabemos por las lecturas que los aparatos electroópticos de los aviones que los han podido filmar nos han proporcionado esa información. Ya no es el testimonio con todo el respeto que me merece el agricultor, el pastor, el automovilista,
el electricista, el que sea que haya visto un ovni. No, no, estamos hablando de lo que captan, lo que capturan los aparatos que van a bordo de un avión sofisticado y que, sabemos, han sido cazados volando a 11.000 millas por hora y haciendo giros en ángulo recto. Esto desafía las leyes de la inercia y, por lo tanto, dicen, no pueden estar tripulados porque los ocupantes eventuales que pudieran estar en su interior acabarían pues, aplastados contra el fuselaje. Bueno, ¿y quién ha dicho que tengan que estar tripulados? Ese es un paso adicional. Lo que podemos constatar es que estos objetos están y se mueven de esta forma. Que además han estado a 80.000 pies, han bajado de una forma abrupta y se han sumergido en el agua. Esto es lo que se llaman objetos transmedia. No hay ningún objeto humano, de fabricación humana, que sea capaz de hacer eso sin salpicar. Las aerodinámicas harían o bien que se rompiera o bien que hubiera un gran chof. Y sin embargo tenemos filmaciones en las que se ven descender de 80.000 pies hasta sumergirse, como el que hace un perfect en una piscina olímpica. Y que además, algunos de ellos han sido detectados con fuerzas G que superan los 600 G. Si ustedes han ido a la feria y se han montado en algunos de esos ingenios del demonio que hacen vueltas y intentan ustedes mover el brazo, no puedo. Pues imagínense 600 Gs. Es una brutalidad. De hecho, esta es una secuencia de imágenes de vuelos de prueba con pilotos humanos en los que se pierde la consciencia al llegar a los 11 Gs. Entre los 9 y 11 Gs el cerebro no aguanta. Por lo tanto, todo hace pensar que esos objetos o no están tripulados por una forma de vida como la nuestra, o simplemente son robóticas. Y he dejado así esto porque ahora que hemos entrado en la era de la inteligencia artificial, que hay movimientos como el transhumanismo que postula que seremos capaces en un futuro relativamente próximo de volcar nuestras conciencias en dispositivos como ordenadores, hacer un clon, una copia de nosotros mismos, pues quién sabe si una civilización más avanzada que se ha visto arrojada a su propia destrucción, una de las maneras que ha tenido de supervivir o de sobrevivir sea precisamente volcando esas conciencias a un soporte inmortal eterno y que por lo tanto el tema de los viajes por el espacio les importe un bledo, ¿no? Pero sin embargo Bill Nelson, que es el administrador de la NASA, el 14 de septiembre del 23, en una presentación que duró unos cuantos minutos y que comprendió a 16 científicos que habían constituido un panel de expertos para el análisis del fenómeno UAP por encargo del Congreso de los Estados Unidos, dijo que no había ninguna evidencia que sustentara que estos artefactos fueran de naturaleza extraterrestre, pero que sin embargo, como NASA, seguirían buscando. Bueno, básicamente es esto que he dicho. Y algo muy importante, que seguían suponiendo una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. De hecho, ustedes recordarán, en febrero del año pasado, la crisis que desató el tema de los globos chinos, que fueron tildados de artefactos no identificados, e incluso hubo un general de la OTAN que dijo que no podía descartar que se tratara de artefactos extraterrestres. La que se armó, bueno, yo no he visto nunca a la Casa Blanca hacer ruedas de prensa sobre el tema de los ovnis, o que el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que en este caso no iba buscando a ningún perrito invisible ni quería sentarse en sillas que no existen, dijo que crearía una oficina específica para el estudio de estas historias. Y lo hizo. El 2022 se creó la ARO, que es la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios. Pero esto iba más allá, porque de hecho creo que fue el año anterior, en una reunión de la Unión Geofísica estadounidense, establecieron un protocolo
de lo que ellos llamaron escala de confianza. ¿Y qué definían? Fíjense, es que tiene guasa. El mayor desafío es tratar de mantener esa comunicación en equilibrio, ¿verdad? Con entusiasmo y al mismo tiempo comprendiendo que debemos establecer las expectativas que tenemos para seguir el proceso científico. En este documento, ellos añadían que, caso de encontrar evidencias de vida extraterrestre, no podían ser dadas a la población sin una comprobación final y que era preferible demorar en el tiempo, hacer un goteo de informaciones que llevara a un estado de debate a la sociedad que permitiera que cuando se da la noticia ya la tengas tan asimilada que digas, ¡buah! Extraterrestres. Esto se llama operación psicológica y Estados Unidos las ha venido implementando desde los años 50 gracias a la CIA, la NSA y otras agencias de 3 letras como el FBI. Y cabe preguntarse entonces, ¿es posible que existan programas de acceso especial, programas secretos, que ya sepan más de lo que nos dicen? Y en ese sentido hay que hacer referencia al Excel de la NASA. Mirad, hay un tipo que se llama Gary McKinnon, un escocés, que es uno de los hombres en busca y captura más buscados por Estados Unidos. Este hombre, en 2002, hackeó los ordenadores de la NASA y encontró un montón de archivos que hacían alusión a tema ovni y tema extraterrestre. Habían fotografías, muchísimas fotografías. Y hablaba de proyectos secretos como que existía una especie de carrera espacial oculta o carrera espacial secreta, en la que incluso se habría ya tenido algún tipo de contacto. Este programa espacial secreto, McKinnon, dijo que estaba ocultando información sobre avistamientos ovni, eliminando deliberadamente cualquier evidencia antes de hacerla pública, y descubrió una imagen que es esta. Esta es una recreación de lo que él encontró, que se parece bastante a los actuales WAP, a esos objetos con forma de tic-tac de la Fuerza Aérea Estadounidense. No me corresponde saber si es verdad o no. Este señor es un pirata informático. Es verdad que está en búsqueda de captura porque es verdad que la violación de los sistemas fue cierta y que se extrajo información, como la que nos han sacado ahora a través de la DGT o del Banco Sabadell o de tantos piratas informáticos que se ganan la vida extorsionando a las grandes empresas y corporaciones y administraciones e instituciones porque todavía no nos hemos enterado de que estamos en un mundo global en el que la información, nuestros datos, son muy, muy importantes. Y nos falta conciencia sobre ello. Pero ahora hace justo un año, fue el 25 de junio de 2023, que este hombre lo cambió todo. Me refiero a Dave Grush. Dave Grush es un agente de inteligencia de los Estados Unidos que compareció ante el Congreso de los Estados Unidos bajo juramento, para decir que existían programas de acceso especial, es decir, programas secretos, que habían recuperado objetos no identificados en distintas partes del mundo, y esto incluía Europa. Hay, de hecho, un objeto de 1933, época del fascismo y específicamente de Mussolini, que habría recuperado un objeto al norte de Italia, muy cerca de Milán, y ese ovni, por intercesión del Vaticano, habría llegado a los Estados Unidos en los años 70, y siendo estudiado e investigado para deducir tecnología que aplicar a los dispositivos militares. Esto es lo que en esencia nos dice este hombre, que además, cuando él, que en los últimos 2 años estuvo trabajando para la Oficina de Estudio OVNI del Pentágono, reclama tener acceso a determinados niveles de información, se le niega. Como existiera una especie de guardián de sistema que
filtra la información hasta los niveles más altos de la administración. Como se pueden imaginar, lo puso todo patas arriba. Entre otras cosas, porque, y esto se lo digo como ufólogo, o guapólogo, guapo, que este hombre había estado vinculado a los servicios secretos y por lo tanto la duda que tengo es, ¿has estado trabajando o sigues trabajando y por lo tanto eres un agente de intoxicación y de desinformación? Porque hasta la aparición de este hombre, el proceso iba como un tiro, cada vez involucrando a un mayor número de científicos y de políticos, y solo con la obstrucción de los militares que por asuntos estratégicos y geopolíticos querían mantener la información guardada. Me van a entender muy rápidamente. Imaginemos que lo de Roswell, yo lo creo así, es cierto, y que en 1947 se estrelló un ovni. Pero imaginemos que no fuera así. Imaginemos que es un bulo, una fake news, pero que el ejército de los Estados Unidos utiliza ese argumento para decirle a sus competidores, los soviéticos, 1947, Guerra Fría, tengo un ingenio de otro mundo del que voy a sacar una tecnología que os vais a cagar. ¿Qué hacen los rusos? ¿Sabéis que en 1952 Stalin dijo que había recuperado un ovni? Hizo lo mismo. Ahora estamos igualados. Esto se llama disuasión. Y para eso sirven las armas nucleares. No son para estallarlas, son para que nos caguemos. Porque el miedo es lo que mueve fundamentalmente a la sociedad. Y esa es una de las razones por las que no nos cuentan todo esto. Bueno, como os decía, la noticia de este hombre en el Congreso ocupó todos los medios de comunicación. Estados Unidos oculta su programa de ovnis, según un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea. Los avistamientos no son raros ni aislados. El Congreso de Estados Unidos se toma en serio los ovnis. El diablo ha estado en nuestro camino. Legislador republicano acusa al administrador de Biden de encubrir a los ovnis. Y funcionarios y legisladores presionan por una mayor transparencia gubernamental sobre los ovnis. La noticia dio la vuelta al mundo. Los ovnis estuvieron abriendo incluso en España, donde normalmente miramos para Cuenca, o para Murcia si prefieren, con permiso, porque se situaban en la primera plana de la información. Era algo muy, muy relevante. Esta es todavía mejor, de la revista Time, lo he traducido. Un testigo le dice al Congreso que se encontraron productos biológicos no humanos en supuestos lugares donde se destruyeron ovnis. Y aquí hay una novedad: productos biológicos no humanos. Es decir, ya no hablamos solo de aparatos, sino que hablamos de bichos. Hablamos de extraterrestres. ¿Pero por qué no dice extraterrestre? ¿Por qué dice no humano? La diferencia no es baladí, porque si hacemos referencia a los extraterrestres, aquello que pasa fuera de la Tierra. Un alienígena, eso es un extraterrestre. Pero si digo no humano, puede ser una ballena. De hecho, el SETI está entrenando sus comunicaciones ante una eventual y futura comunicación con extraterrestres, con las ballenas, a las que llama inteligencia no humana. Y esto abre una posibilidad, y es que los ovnis seamos nosotros mismos. Del futuro, de otra dimensión, de un plano paralelo. Aquí ahora se me podría ir la pinza de una manera extraordinaria. El caso es que David Grush compareció en el Congreso junto a otros dos elementos. David Graves, que es pues como uno de los Top Gun, ¿no?, de los pilotos de la Armada, a bordo de sus F-18 Hornet, ha tenido un par de encuentros con estos ingenios. Y David Fravor, que es uno de los que constató, atrapó uno de esos ovnis con sus dispositivos, hizo y desapareció. Ambos dos son testimonios
que han visto en primera persona evidencias. Grush nunca ha dicho que haya visto nada él, sino que remite a no poder tener acceso y a que sus superiores evitan filtrar o difundir información relativa a sus trabajos. Pero es verdad que con esta sesión hay un cambio de paradigma, porque el Congreso a partir de entonces empieza a hablar de extraterrestres, empieza a hablar de inteligencias no humanas y de dispositivos no humanos, y empiezan a reclamar transparencia, con lo que eso significa. Miren, este es el Glenn Grotman, decía que la aspiración era acabar con las salvajes especulaciones sobre la naturaleza de los ovnis que no benefician a nadie, a base de hechos. No solo estamos debatiendo la existencia de los UAP, estamos deliberando sobre los principios que definen a nuestra república, que es un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Pero eso es contrario no solo al sentir de la gente, sino de los propios militares. De hecho, una encuesta ha puesto en evidencia que el 68% de los estadounidenses cree que su gobierno oculta algo en relación a los ovnis. Aquí podríamos hacerlo con el caso de Begoña, ¿no? Chiste malo, lo siento. El caso es que ese cambio de paradigma, que es bueno porque involucra a nuevos científicos, involucra a nuevos legisladores, más recursos, más atención pública y mediática, también encuentra detractores. Se había puesto durante todo un año las expectativas en una enmienda a una ley, que es la NDAA 24, una enmienda conocida como Schumer-Rounds, en honor a Chuck Schumer y a Mike Rounds, que citaba hasta en 22 ocasiones el término Evidence of Non-Human Intelligence, evidencia no humana, hasta en 22 ocasiones. Todas las expectativas estaban puestas en esto porque de aprobarse suponía el espaldarazo definitivo a la apertura de archivos y a que supiéramos de una vez por todas qué sabe Estados Unidos y si existen o no evidencias de que estamos o no solos. Esa ley tenía una agenda que proponía que el presidente tendría 90 días para elegir a 9 personas, lo que sería una especie de junta de revisión, que el gobierno entregaría los registros a esa junta de revisión en un plazo que no excedería los 300 días, que esa junta de revisión tendría 180 días más para investigar los casos y finalmente 14 días para publicarlo. Y además añadía que la última palabra la tendría el presidente de Estados Unidos por si, por cuestiones estratégicas o de seguridad nacional, decidiera que aquello quedara en el cajón de lo oscuro. ¿Y qué ocurrió? Que curiosamente, esto es muy importante. Cuando yo hablo de estos dos, a ver, voy para atrás. Cuando hablo de estos dos, estoy hablando de Sánchez y Rajoy. Perdón, Feijóo. De Sánchez y de Feijóo. ¿Por qué? Porque concitó. ¿Ustedes se imaginan que Feijóo y Sánchez se pongan de acuerdo en algo? ¿Se lo imaginan? Es imposible, ¿verdad? Pues aquí republicanos y demócratas lograron ponerse de acuerdo. Por primera vez en la historia, dos partidos antagónicos se ponían de acuerdo en algo. Queremos saber la verdad. ¿Y qué ocurrió? Que los republicanos, que además son seguramente los más activos, al menos públicamente, en decir, pues sí, hay que levantar la alfombra y conocer todas las historias, fueron quienes boicotearon la historia. Y es muy curioso, porque cuando me puse a investigar quiénes habían objetado esa historia, resulta que la mayoría de ellos, os pongo solamente el del presidente del comité selecto, había obtenido de contratos de defensa, y esto es legal, no es como aquí, las empresas pueden financiar la campaña
electoral, pues las contratas en defensa de Lockheed Martin, una de las que supuestamente tiene objetos para sacar tecnología, le había dado $60.000 a uno y 40 y tantos mil a otro, y $121.000 de miscelánea defensa, que también se le había dado a Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia. Es decir, se podía inferir, se podía deducir que precisamente los que pusieron trabas a la desclasificación fueron quienes habían sido regados con el dinero de los contratistas en defensa. La Lockheed Martin, que es una compañía que está detrás de muchos de los ingenios más asombrosos que vuelan, y no solo que vuelan, también hablamos de nanotecnología, también hablamos de drones, también hablamos de muchos otros aparatos, exoesqueletos, etc. Y que intentó persuadir a uno de esos pilotos que compareció en el Congreso para que dijera que lo que había visto era en realidad uno de sus aparatos. ¡Ay, cabroncetes! ¿Por qué tenéis que presionar? ¿Qué tenéis que esconder? Se ha sabido, además, que la CIA tiene una unidad conocida como la de OGA. No sé por qué es una tontería, pero me viene aquella canción de Jesulín. Oga, 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 te necesito. Bueno, supuestamente desde 2003, esta Oficina de Acceso Global, que es lo que significa este acrónimo, tiene la misión de recuperar, he puesto yo, presuntas naves extraterrestres. Oficialmente lo que dice es que en conjunto con operaciones especiales del Pentágono recogen naves siniestradas que después la CIA entrega estos materiales para su posterior estudio. En teoría es una oficina diseñada por si, qué sé yo, en el conflicto de Ucrania los rusos han tirado una bomba nueva o un dron que ha podido ser capturado, lo que hacen es recuperar esos restos para deducir tecnología inversa. Pero, ¿habrían hecho lo mismo con los objetos no identificados? Hay ahí algunas dudas que parecerían corroborarlo. No me quiero enrollar porque voy retrasado. Vamos a hacernos la pregunta correcta. ¿Nos van a decir alguna vez que estamos solos? Mirad, últimamente ha entrado en escena este elemento, que es el coronel Cal Neal. He puesto ahí en la sombra a Sean Kirkpatrick, que era el director de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios. Sean Kirkpatrick es un científico muy reconocido que la comunidad ufológica le ha tachado de obstaculizar de alguna manera el camino hacia la verdad. Y cuando él dejó el cargo en diciembre de este año, se rumoreaba que podía ser su sustituto este hombre. Pero pronto las voces dijeron, no, este no. ¿Por qué? Porque este había dado validez a las declaraciones de Grush, se había convertido en su valedor, y a lo largo de una jornada como esta que estamos desarrollando, pero a nivel de científicos, en una fundación que se llama SOL, que patrocina la Universidad de Stanford, presentó lo que podríamos llamar la agenda de la desclasificación, que él no establece hasta... ¿Esto tiene puntero? Creo que sí. No tiene. Bueno, da igual. Ah, sí lo tiene, lo acabo de descubrir. ¿Dónde está? Aquí. 2030. ¿Os suena la Agenda 2030? Pues los ovnis para 2030 también. ¡Conspiración! Según él, aún no habríamos entrado, como aquel que dice, en la fase de demostración de la existencia que establecía en enero de 2024. Estos son, según él, en su fase de iniciación para entrar o no a la ARO, se hizo con algunos documentos que plantearían esta agenda. Esa fase 2 en 2025 pasaría por, digamos, una aceptación académica. La fase 3 sería una fase mucho más proactiva que supondría la aceptación pública en 2030.
Pero el contacto, que también lo establece, sería en la fase 5, donde se habla ya del descubrimiento interactivo y que establecería con fecha indefinida. Pero es decir, entre 2030 y 2034 estaría previsto la gran noticia. Para algunos esa noticia se la pela. De hecho, al principio, esto creo que es de 2022 o 2023, se hizo una encuesta, una macroencuesta de 36 países, pero eran 24.000 personas, una muestra significativa de 36 países, si creían que en 2023 iba a tener lugar alguna suerte de contacto extraterrestre. España, lo ven aquí, se quedó en un 15%. Pero a mí me llamó mucho la atención la India. El 43% de los indios hindúes. Nadie ha reído. El 43% de los hindúes consideraba, porque esto ya ha pasado, que en 2023 podía haberse producido algún tipo de contacto. ¿Por qué? Es muy curioso porque el gobierno de la India admite abiertamente que sus textos sagrados, el Mahabharata y el Ramayana, están llenos de ingenios espaciales de los antiguos dioses que eran naves extraterrestres y que por lo tanto ellos estaban en posesión de esa tecnología hace miles de años. Y como eso ha quedado en el acervo cultural, la mayoría de los hindúes considera probable que los extraterrestres puedan venir a visitarnos. Fíjense cómo además va bajando considerablemente el resto de países, fíjense, Estados Unidos, Alemania, España, Francia e incluso Gran Bretaña están en torno al 10-20%, en esa horquilla que me parece interesante. ¿Qué es lo que pienso? Que muchas de estas informaciones que están ahora mismo ocupando nuestra atención juegan un poco a esa peli que asumo que muchos de ustedes han visto, que es No mires arriba, ¿no? En el que estos dos científicos han detectado un meteorito que se acerca a la Tierra y que va a acabar con la humanidad, y todo el mundo está pendiente de los putos móviles o de la televisión o del chascarrillo del de al lado, porque pasa olímpicamente de todo cuando tenemos una noticia de alcance para toda la humanidad, ¿no? De alguna manera, esto me recuerda a esto, porque el fenómeno OVNI entra de lleno y damos respuesta ya al interrogante del que planteábamos desde un punto de vista de la geopolítica y de la geoestratégica. No es importante, como os adelantaba antes, que sea verdad o no. De hecho, os contaba o os adelantaba que en Roswell, 1947, un objeto no identificado cae en un rancho de la localidad y un ranchero, el señor McBrazel, recupera esos restos, una parte de esos restos los lleva a la oficina del sheriff, que no lo reconoce porque allí se hacían experimentos con globos y él lo que quería era la recompensa por el aparato. Dice, no, esto no es un globo, llama a los del ejército que están allí. El 509 Grupo de Bombarderos de la Fuerza Aérea era uno de los lugares donde se estaban probando las bombas atómicas en el vecino White Sands, en las Montañas Blancas, el área de pruebas de las bombas atómicas. Y al día siguiente hay un desmentido. No, aquello que recuperamos, porque esto no lo he dicho, o sea, es la primera vez que la oficina de prensa del ejército manda un comunicado a los medios de comunicación diciendo la Fuerza Aérea ha recuperado un ovni en una localidad de Roswell, Nuevo México. Claro, la noticia es de alcance mundial. Nadie ha sopesado que aquello tiene un valor. Nadie hablaba de ovnis en 1947. Y por consiguiente, cuando en Washington ven la noticia, dicen, a ver, ¿somos idiotas o qué? Esto puede ser un elemento de disuasión. De manera que hacen un comunicado, no, aquello que hemos recuperado es un globo meteorológico. Y esa historia duraría 50 años y aún hoy se sigue debatiendo qué es lo que se recuperó o no. Pero sí sirvió, como les adelantaba, para que Stalin
tire de farol y diga, no, pues nosotros también, y ahora tenemos un área que se llama Kasputin Yar, que es esta que ven ahí, que es donde ha nacido la carrera espacial rusa y donde se han desarrollado la mayoría de ingenios. Es decir, es el área 51 estadounidense, es Kasputin Yar de los rusos. Y los rusos, Putin, sigue jugando a esto. Ahora, miren. ¿Reconocen la fotografía? Pocos aficionados a los ovnis, Es la campiña suiza y es una de las fotografías más famosas del contactado Edward Billy Meyer. Si alguien ha visto la serie Expediente X, había un póster que cogía este trozo y ahí donde está esa ficha de ajedrez, que es el caballo, había un platillo volante. Bueno, pues cuando arranca la crisis de los globos y Estados Unidos entra en un pánico tremendo porque dice, tenemos aquí ingenios que están pasando nuestras fronteras como Pepe por su casa o como Pablo por su casa y no podemos hacer nada con ellos. Esto está poniendo una debilidad al mundo de nuestros sistemas de defensas para los que nuestros contribuyentes están metiendo 5.000 millones de dólares anuales. 5.000 millones de dólares anuales. Y entonces los rusos, que estaban a punto de presentar un nuevo ingenio, un nuevo avión de última generación, le dice, chicos, estas cosas que perseguís somos nosotros. Juegan al farol. Porque, como decía el maestro Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, el que no es importante, decía, el líder diestro domina las tropas del enemigo sin luchar, captura sus ciudades sin sitiarlas, derroca su reino sin operaciones de campaña de larga duración, porque el miedo es fundamentalmente psicológico. Para complicarlo todavía más, Grash parece deslizar que existe una suerte de pacto entre los aliens y los Estados Unidos. Vamos a ver, alma de Dios. ¿De veras alguien cree que una civilización extraterrestre tiene necesidad de pactar con Biden, con Putin, con Sánchez o con la Meloni? No, porque tecnológicamente están tan avanzados que es como el rapport que podemos tener nosotros con las hormigas. Si me apetece las aplasto y si soy una buena persona pues las dejo vivir y las observo. Pero no necesito pactar, estoy en un nivel tan superior que me la peláis. Es más, cuando hace algunas décadas atrás la humanidad, poco irresponsablemente o de una forma más romántica, lanzaba naves al espacio con discos, con los sonidos de la Tierra, o con ese otro disco de las Pioneer en el que veías una parejita hombre-mujer con las manos extendidas en señal de paz y con un mensaje que daba la localización de la Tierra, éramos irresponsables. Nosotros sabemos si esos que están ahí fuera son igual que nosotros, que son, por lo tanto, depredadores cósmicos, y en el momento en el que necesiten un nuevo planeta porque sus recursos se están agotando, o porque su estrella se apague, o simplemente por guerras internas decidan mudarse de casa. Van a ir de ocupas, pero de ocupas muy chungos. Y sin embargo, les mandábamos disquitos de vinilo. Fijaos, a nosotros que han pasado, pues esto fue en los 70, 50 años, ya andamos, ahora ya ni con MP3, ahora son archivitos en la red. Y les mandamos un disco sin tocadiscos, que esto manda huevos también. Era un acto más simbólico que práctico, pero desde luego pone en evidencia que o no se acababan de creer que hay alguien más ahí fuera. Fíjense que en los 70 no existía ni un solo exoplaneta. Y nos decían, no, fuera de nuestro sistema solar no hay nada. Todo es vacío. Y ahora vamos por 5.200 exoplanetas y se habla más que nunca de la posibilidad de una civilización extraterrestre. Ahí está, por ejemplo, Avi Loeb y están todos estos. Pero
En el fondo, todas estas cosas, pienso yo, como el Comité MJ12 del Pacto con los Extraterrestres y demás, no son sino que operaciones psicológicas para distraer la atención. Y como muestra un botón. A ver, ¿por qué han mirado todos hacia donde marca la flecha si les estoy diciendo que vienen para el otro lado? Nuestra mente es muy débil. Y muchas veces actuamos como borreguitos y nos vamos hacia donde el poder en general nos manda. Hay una estrategia, por lo tanto, muy clara por parte del poder a la hora de no querer soltar prenda en lo relativo al fenómeno OVNI. Hasta, como digo yo, que ellos vengan y digan, se acabó, estamos aquí, hola, ¿qué hacemos? Hola, ¿qué hace? Porque no creo que haya habido recuperaciones. Si hubiera habido alguna recuperación tecnológica, ¿ustedes creen que no la habrían aplicado los rusos contra Ucrania? ¿Tienen que seguir machacando vidas humanas gratuitamente? ¿No lo habrían hecho los estadounidenses para marcar una supremacía? ¿Verdad que no? Yo creo que esto tiene otro tipo de implicación, una implicación seguramente más perversa, más extraña, ¿no? Y lo demuestra también la aludida crisis de los globos. Del primero vimos cómo los aviones lo derribaban. Bueno, primero lo vimos volar, cómo lo derribaban, cómo lo recuperaban. Incluso luego desclasificaron una foto de un selfie que se hizo el piloto delante del globo. Visto, este era un globo chino, reconocido por China. Pero ¿y los otros tres? ¿Por qué no han liberado imágenes de los otros tres? A lo mejor había algo más. Y no digo que sean naves extraterrestres. Puede que se trate de ingenios humanos. De hecho, es una noticia que voy a publicar esta próxima semana y por lo tanto es una novedad. Ahora se ha sabido que un incidente británico en las altas tierras de Escocia, para ser exactos, que es conocido como el incidente Calvin, es una fotografía en la que se ve una especie de nave romboidal que está perseguida por unos Harrier. Unos chavales de 19 y 20 años aproximadamente no solo lo vieron, sino que tuvieron oportunidad de hacer algunas fotografías y llevarlas hasta un periódico local. Bueno, vinieron los hombres de negro, le dijeron, dame el material este. Se le requisó el material, se le dijo al medio que no publicara nada. Las imágenes son alto secreto hasta dentro de 50 años. Pero ahora hemos sabido que había un proyecto estadounidense que se estaba poniendo en marcha allí por parte de una filial de la Lockheed Martin estadounidense y que, por lo tanto, eso que creían un ovni, nave extraterrestre, era un ingenio, deducido o no de naves más avanzadas. Hasta ahí no llegó. Pero, desde luego, que los ovnis han servido de tapar muchas cosas. Y además, ¿qué pasaría si comunicaran todo esto? Cuando cuando Grush fue al Congreso y sugirió que Estados Unidos tenía tecnología de otro mundo, ¿qué hicieron las bolsas? Subieron todas las acciones de compañías aeroespaciales, SpaceX, Virgin, etcétera, las corporaciones en defensa, todas hacia arriba, porque se supone, los mercados aprueban, que exista esa historia. Y bueno, aquí, porque es que me quedan menos de 10 minutos y quería... Bueno, todo esto pasó. Yo todavía quiero creer, sin embargo, quiero pensar que no estamos lejos, posiblemente sea este mismo año, de que se nos dé la noticia de que no estamos solos. Será el primer gran paso que la humanidad lleve a cabo para reconocer que no somos una rara avis de la creación, que no somos los suertudos del universo, que seguramente ahí fuera hay muchas otras civilizaciones y en ese mismo contexto cabe preguntarse si toda esa creación tiene alguna misión en conjunto. Y yo soy de los que pienso que la primera misión es la de comunicarnos unos contra otros o unos con otros. He dicho el contra, no porque me haya traicionado
el subconsciente, sino porque no sabemos cuáles son los verdaderos objetivos de otras humanidades. Sí sabemos los objetivos de la nuestra, que es intentar sobrevivir, que lo estamos haciendo fatal, cada día peor. 2, que seamos capaces de avanzar en lo tecnológico y lo humano para buscar alternativas fuera de nuestro mundo. El cambio climático es una realidad, por mucho negacionismo que exista. Y pone en evidencia que nuestro mundo o lo cuidamos o tenemos que mudarnos de casa. Y para mudarnos de casa no podemos decidirlo de un día a otro. Aquí la empresa de mudanzas vale millones y millones de dólares y por lo tanto, y además va a ser muy selectiva, no cabemos todos. Con lo cual, muy probablemente solo los ricos se piren, solo los ricos tengan la posibilidad de ser los embajadores de los humanos, válgame Dios, en otros mundos, y que la raza humana persista. Porque lo que sí tengo claro es que el fin de la vida es procrear, dejar ese legado genético que se mantenga durante generaciones y evolucione por sí mismo hacia nuevas especies más evolucionadas. Y si he ayudado a contribuir a esa evolución, me doy por bien pagado. Muchas gracias. Una cosa es que respeten la hora y otra cosa que termine antes. Lo he hecho bien, ¿no? Sí, bueno, ¿y tanto? ¿Qué hora es? Si no lo sé. Si te quedan 5 o 6 minutos. ¿Me has engañado entonces? Yo aquí acelerando. Te he dicho, bueno, no, pues hacemos preguntitas. Te he dicho 10 minutos. Hacemos preguntas. Pues espérate que no hay micro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? Una manito por ahí. Yo se la doy, ¿vale? Aquí yo hago de todo. Buenos días. Buenos días. La pregunta es, aparte de la información, ¿cuál sería el camino para normalizar la situación? ¿Cuál sería el camino? Sí, o ¿cuál cree que sería el camino? Tú me has visto a mi cara de premio Nobel o algo así, ¿no? No, vamos a ver. Yo tengo claro que no podemos seguir así. La historia suele ser cíclica. Es un debate que tienen muchos historiadores, ¿no? Si las cosas se repiten, si el periodo de guerras, de bonanza, de crisis, de conflictividad social es algo cíclico. En realidad, los ciclos no vienen determinados por años, sino por acciones. Y estamos en un momento, en una acción que nos retrotrae a tiempos pasados y que, desde luego, pone en crisis la estabilidad mundial. Y más allá de que es verdad que eso sea un instrumento para infundir miedo en la sociedad, el peligro de destrucción es real. Si se le cruza la pinza a Putin y manda ojivas nucleares que tienen 50 veces más potencia que la que mandaron a Hiroshima y Nagasaki, pues a lo mejor no estamos aquí el año que viene para contarlo. Por lo tanto, ese miedo es real y no veo una implicación de la intelectualidad, de la diplomacia para llegar a acuerdos como ocurría hace 20 años atrás, para sembrar la paz. No, parece que hay una tendencia cada vez más autodestructiva. Por lo tanto, lo primero que diría es que hay que romper con eso. Hay gente que está luchando con eso y contra eso, y desde luego hay que afrontarlo desde una perspectiva más científica que sociológica, porque las soluciones a largo plazo pasan por tener un control de poder entrar y salir de nuestra atmósfera con facilidad. Hemos visto también una evolución importante en los avances tecnológicos que nos permiten salir de nuestro mundo. Y aprovecho para decir que anteayer despegó de la superficie lunar la sonda Chang'e 6 con nuevos materiales lunares. Esta misión, que ha pasado algo inadvertida para el gran público, esconde una misión muy importante para toda la humanidad, porque parece ser que en la cara oculta de la Luna hay grandes depósitos de un isótopo que es conocido como helio 3, que en la Tierra solamente se consigue de los
residuos nucleares, y no es cuestión de tirar bombas atómicas ni de poner en marcha 1000 centrales nucleares, y allí eso está de forma natural y es un mineral que nos permitiría la fisión nuclear, que podría suponer un avance extraordinario para llevar a cabo viajes interestelares y acercarnos de una manera asombrosa a la velocidad de la luz. Por lo tanto, la ciencia está trabajando para buscar una forma, ¿no?, de sobrevivir más allá de lo que es la Tierra, pero desde luego nos corresponde a nosotros llevarnos bien con nuestros hermanos, ¿no?, con la persona que tenemos al lado. Yo les diría ahora, abrácense unos contra otros, porque esto es necesario que apartemos diferencias, que bajemos el suflé, que bajemos la tensión. Desde la pandemia a esta parte parece que el mundo ha enloquecido y que todo el mundo está con la agresividad a flor de piel y aplaudamos actos muchas veces que dices, madre mía, si esto es para que vaya a la cárcel y le estamos aplaudiendo, ¿no? Ese tipo de cosas creo que son al fin y al cabo las que dependen de nosotros y podemos cambiar, y otras las que dependen de las administraciones y de la ciencia y que están en el camino. Ya no hay tiempo para más, así que, Josep, muchísimas gracias. Un aplauso para él. Ya os dije que os iba a gustar. Mira, esto, como sé que vais a ir saliendo en estampida mañana, para que todos podáis llevar, mira, abre, hay un libro que os da el ayuntamiento y eso os lo da la ambulancia del deseo, una cada uno. Fuera tenéis el que queréis, podéis adquirirlo allí. Y nada, como siempre, agradecerte el trabajo que haces. Sabes que yo soy un ferviente seguidor tuyo de hace muchísimos años. Y pues ya sabes, ojalá que tengáis mucha suerte en el próximo programa que vais a iniciar, en el proyecto que vais a iniciar. Espero que sí, y quiero aprovechar. ¿Tenemos fechas? Sí, tenemos fechas. Quiero aprovechar para decir dos cosas. Una, las fechas. Si España llega al final de la Eurocopa, será el 19 de agosto. Y si no llegamos, será el 12 de agosto, ¿vale? A las 11:30, porque vamos después del chiringuito. Y por desgracia, creo que va a ser el 12 de agosto. ¿Verdad? Y después decirles que si quieren repetir, esta noche aquí estaremos con el Colegio Invisible en directo, con mis compañeros Laura Falcó, Jesús Ortega y además con Jesús Callejo, que estaremos aquí para hacer el programa directo. Estará Juanjo Sánchez Oro. Juanjo Sánchez Oro también. Que es el siguiente que viene después. Tenemos media horita, tenéis para comprar libros, comprar números para la rifa. Hay 3 lotes de 6 libros que ha cedido Luciérnaga, pues para ayudar a la ambulancia del deseo en todo lo que podamos. En media hora estamos aquí. No, ya sabéis, si parpadeáis un segundo después, os perderéis el inicio. Hasta ahora.